roll over and I'm feeling for her. So I'm going to cuddle with her. And all of a sudden I realize she's not there, and I sit up like, oh my God, she's going to be mad. I go out there to wake her up, and I find her. And her body was cold and hard. She was dead. En esta declaración a un medio estadounidense, el chef David Viens describe el momento en el que descubrió el trágico final que había tenido la mujer que fue su esposa durante 15 años. Sin embargo, detrás de esa aparentemente inocente declaración se esconde una verdad mucho más escalofriante, que salió a la luz cuando él mismo relató a las autoridades lo que hizo con el cuerpo. Quédate hasta el final de este video y descubre junto a nosotros los perturbadores detalles de esta impactante historia. El caso de Dawn Viens. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Dawn Mary Papin, apodada Pixie por sus seres queridos y quien años más tarde sería conocida como Dawn Viens, nació el 16 de marzo de 1970 en la tranquila ciudad de Burlington, en Vermont, Estados Unidos. Fue hija del matrimonio formado por Michael y Mary Ann Papin y tuvo 2 hermanos, David y Derek, y una hermana, Dinah. La vida familiar tuvo algunos cambios cuando sus padres se separaron, y tiempo después, Michael se casó nuevamente con una mujer llamada Joan, integrándola a la familia. John se graduó de la secundaria en 1988 y después ingresó a la universidad. Quienes la conocieron la describen como una persona dedicada y con grandes aspiraciones, que buscaba abrirse su propio camino en el mundo. Durante esos años, el destino la llevó a trabajar como mesera en un restaurante, y fue allí donde conoció a David Robert Viens, un chef reconocido por sus innovadores platos de fusión. En ese momento, David estaba terminando el proceso de divorcio de su entonces esposa, pero eso no impidió que él y Tom se enamoraran profundamente. Su conexión fue tan fuerte que en 1997 decidieron casarse, y ella adoptó el apellido de su nuevo esposo, por lo que pasó a llamarse Dawn Viens. David, quien tenía 3 hijos de su matrimonio anterior, encontró en Dawn una compañera que también fue muy cercana a Jacqueline, una de sus hijas. De hecho, Jacqueline vivió con ellos durante un tiempo en su adolescencia, creando lazos familiares sólidos y llenos de cariño. Después de varios años residenciados en Florida, el matrimonio tomó la decisión de mudarse a California en 2008, motivados principalmente por el sueño de David de abrir su propio restaurante. Los Viens se establecieron en un apartamento en la ciudad de Lomita y en la primavera de 2009 dieron un gran paso en su vida al abrir un pequeño restaurante al que llamaron Time Contemporary Café. David, con su talento culinario, se encargaba de la cocina, mientras que Dawn, siempre amigable y con una sonrisa, atendía a los clientes como anfitriona y mesera. El café, aunque pequeño, parecía ser un proyecto importante. Después de 5 meses de renovaciones, abrieron sus puertas en septiembre de ese año. Para ese entonces, tenían ya 15 años de casados. Según sus allegados, Tom y David parecían ser un matrimonio como cualquier otro. Sus amigos y familiares describían su relación como la de una pareja común que se amaba y sabía trabajar bien en equipo. Aunque a veces discutían, siempre lograban reconciliarse,
Nadie había visto a David actuar de manera violenta con Tom, y aparentemente sus diferencias se resolvían de manera pacífica. Sin embargo, no todo era tan perfecto como parecía en la superficie. David tenía una personalidad controladora y con el tiempo fue tomando decisiones que afectaron la vida de Tom. Pese a los años que llevaban juntos, ella se sentía frustrada porque su vida no había tomado el rumbo que había soñado. Para lidiar con esa frustración, comenzó a beber alcohol con frecuencia, lo cual preocupaba y molestaba a David. Pero él tampoco estaba libre de problemas. Pese a las críticas que le hacía a su esposa por su consumo de alcohol, él también tenía sus propios vicios, ya que en 2 ocasiones había sido arrestado por tráfico de drogas. Fue en ese contexto de tensiones, oculto tras la fachada de un matrimonio ideal, que un trágico e inesperado suceso derrumbaría por completo el mundo de los Vince. A las 11 de la noche del 18 de octubre de 2009, Tom se comunicó por teléfono con Joe Kakase, un amigo cercano de ella y su esposo. Joe era el dueño de un taller de reparación de motocicletas ubicado en el mismo centro comercial donde estaba el café. En una ocasión anterior, Tom le había confiado $640 en efectivo, pidiéndole que los guardara para un futuro, sin dar más detalles al respecto. Esa noche, durante la conversación, la mujer le mencionó que había ahorrado un poco más de dinero y quería dejarlo en su taller al día siguiente. Después de hablar con él, Tom llamó a otro amigo, Richard Stagnito, quien había ayudado con las remodelaciones del restaurante. Durante la conversación, Richard le contó que había estado con David más temprano esa noche y reveló que, aparentemente, el hombre estaba muy molesto con ella. Según Richard, David le había acusado de robar dinero del restaurante, lo que provocó que Tom se enojara y comenzara a llorar de manera descontrolada. Después de esa llamada, Richard no volvió a tener noticias de ella. A la mañana siguiente, Tom nunca llegó al taller de Joe para dejar el dinero como habían acordado. El martes 20 de octubre, Tom debía asistir al hospital con su gran amiga Karen Patterson, quien estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, y ella siempre la acompañaba y le daba apoyo. Sin embargo, Tom nunca apareció, ni llamó para avisar que no podría asistir. Preocupados por su ausencia, Karen y su esposo decidieron pasar por el restaurante para asegurarse de que todo estuviera bien. Al llegar, no encontraron a Tom, pero sí hablaron con David, quien estaba visiblemente agitado. Les contó que habían tenido una discusión porque Tom se había negado a ir a rehabilitación y que después de la pelea ella lo había dejado. Además, mencionó que había estado revisando los recibos del restaurante y estaba preocupado porque creía que su esposa había estado tomando dinero del negocio durante algún tiempo. Pero, pese a que la historia de David parecía ser posible, Karen notó algo que la inquietó aún más. El auto de Tom seguía estacionado en el centro comercial. Cuando le preguntó al hombre por qué el vehículo seguía allí, si Tom se había ido, él le respondió que el auto no estaba registrado y tampoco funcionaba bien. Según el relato de David, su esposa se había ido sin auto y sin ningún tipo de equipaje, llevándose únicamente su cartera. 3 días después, Karen volvió a hablar con David para preguntarle si había tenido noticias de Tom. Él le aseguró que se había estado comunicando con ella por teléfono y mensajes de texto, y que ella le había dicho que necesitaba tomarse un tiempo para sí misma. Karen, cada vez más preocupada, le pidió que le dijera a Tom que la llamara directamente. Esa misma tarde, la mujer recibió un mensaje de texto del teléfono de su amiga. El mensaje era simple, explicándole que solo necesitaba tiempo para pensar, pero algo en el texto no parecía correcto. Estaba lleno de errores ortográficos, algo muy inusual en Tom, y el mensaje estaba firmado como Pixie con Y o Y al final, lo que llamó la atención de Karen, ya que su apodo
siempre había sido Pixie, con I latina, y una E al final. Más tarde, recibió un segundo mensaje de texto que también estaba plagado de errores ortográficos, incluido el Pixie mal escrito. Este mensaje decía que Tom planeaba mudarse nuevamente al este del país y que compartiría un nuevo número de teléfono una vez que estuviera establecida. Luego de esto, no volvió a haber más comunicación entre Karen y la persona que decía ser Tom. Durante las semanas siguientes, Karen intentó repetidamente contactar a su amiga a través del teléfono celular, pero no tuvo éxito. Cada vez más ansiosa, la mujer preguntó varias veces a David sobre el paradero de su esposa, pero él le daba respuestas diferentes, sugiriendo que podría estar con distintas personas o haciendo diversas cosas. Joe también notó la ausencia de Dawn y decidió preguntarle a David al respecto. El chef le respondió que había despedido a Dawn porque ella bebía en el trabajo y cometía errores con el dinero, pero no dio más explicaciones acerca del paradero de la mujer. Aproximadamente 2 semanas después, desde la última vez que Dawn fue vista, David comenzó una relación de pareja con Katy Galván, de 22 años, quien había estado trabajando como mesera a tiempo parcial en el restaurante. De hecho, la joven había asumido algunas de las tareas administrativas que antes realizaba Tom, lo que la había acercado aún más a su jefe. Cuando Katy visitó por primera vez el apartamento donde David vivía con su esposa, se sorprendió al ver que las pertenencias de Tom seguían allí. Entonces, dudó de que Tom realmente se hubiese ido definitivamente y se preocupó ante la posibilidad de que la mujer pudiera regresar en cualquier momento. Sin embargo, David la tranquilizó, diciéndole que Tom lo había dejado y que su matrimonio había terminado, asegurándole que no había nada de qué preocuparse. Con el paso de los días, la ausencia de Tom se hacía más notoria y no había señales de que tuviera intención de volver. A finales de octubre de 2009, David, preocupado por el manejo del restaurante, llamó a su hija Jacqueline, quien en ese momento vivía en Carolina del Sur, y le pidió que viajara a Lomita para ayudarlo con el negocio. Jacqueline llegó a principios de noviembre, y poco después de su llegada, su padre le pidió que empacara la ropa de Tom y la guardara, diciéndole que su esposa no iba a regresar. Aunque la situación era extraña, ella siguió sus instrucciones sin sospechar nada. El 9 de noviembre, después de 3 semanas sin tener noticias de su hermana, Dinah decidió ir a la estación del alguacil de Lomita para reportar su desaparición. Sorprendentemente, David no mostró ninguna preocupación por la forma en que su esposa había salido de su vida, dejando todo atrás sin explicación alguna. Al parecer, el hombre estaba ocupado con otras cosas. Para mediados de ese mes, Katy ya se había mudado oficialmente al apartamento con David. En algún momento, el chef les mostró tanto a su pareja como a su hija unos mensajes de texto que, según él, eran de Tom. En esos mensajes, supuestamente le decía que aún lo amaba, pero que lo dejaría definitivamente. El caso de Tom fue asignado a la unidad de personas desaparecidas, donde la detective Tamar Abraham tomó las riendas de la investigación. Tamar implementó varias estrategias para intentar encontrar a Tom, como distribuir volantes con su foto entre las agencias policiales locales y revisar sus registros financieros y de teléfono celular en busca de cualquier actividad reciente. Además, se procedió a entrevistar a amigos y familiares e ingresar su información a la base de datos nacional de personas desaparecidas. Sin embargo, pese a todos estos esfuerzos, no surgió ninguna pista que ayudara a localizar a la mujer. El 11 de noviembre, a petición de Tamar, el ayudante del alguacil, James Dundies, entrevistó a David en su apartamento. Durante la conversación, el chef explicó que él y Tom tenían problemas, principalmente debido al abuso de alcohol y narcóticos por parte de ella. Según David, a finales de octubre de 2009, tuvieron una fuerte discusión porque Tom
estaba molesta por las largas horas de trabajo que él dedicaba al restaurante. El hombre dijo que al día siguiente de esa pelea, su esposa se había marchado y no había tenido contacto con él desde entonces. También explicó que no había denunciado su desaparición porque supuso que ella estaba con algunos de los amigos que compartían sus vicios y que eventualmente regresaría a casa. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, se hacía evidente que algo no encajaba del todo. David había dado diferentes versiones de los hechos a las personas que le preguntaron por Dom, y su aparente falta de preocupación por el bienestar de su esposa, con quien llevaba más de una década de matrimonio, resultaba cada vez más sospechosa. El 9 de diciembre, la detective Tamar realizó una entrevista telefónica grabada con David, donde él ofreció su versión de lo sucedido antes y después de la desaparición de Dom. Según David, antes de que desapareciera, su esposa estaba lidiando con un severo problema de alcoholismo, al punto de llegar a consumir hasta 18 cervezas al día. Afirmó que su comportamiento estaba afectando al negocio, ya que le gritaba al personal y solía cometer errores al calcular las facturas, lo que con frecuencia resultaba en faltantes de dinero de entre $200 y $300. El hombre relató que la noche del 18 de octubre dejó a Dom en casa, mientras él iba al restaurante y luego a un bar con un hombre al que estaba entrevistando para un puesto de chef. Cuando regresó más tarde al apartamento, ella ya no estaba. Según David, su esposa apareció una semana después vestida con ropa sucia y oliendo a alcohol. En esa ocasión, ella le dijo que quería que dejaran el negocio de los restaurantes y que se mudaran a las montañas para comenzar una nueva vida. También dijo que la animó a buscar ayuda en un programa de rehabilitación, y según él, Tom finalmente aceptó la idea. Sin embargo, de acuerdo con su relato, 2 días después, su esposa se fue nuevamente y se llevó algunas de sus pertenencias. Aseguró que durante las semanas siguientes recibió varios mensajes de texto de Tom e incluso hablaron por teléfono en 2 ocasiones. Pero con el tiempo la historia de David comenzó a desmoronarse. Para agosto de 2010, después de que pasaran 10 meses sin que nadie de su entorno tuviera algún contacto directo con Dom y sin señales de su paradero, la detective Tamar llegó a la conclusión de que la mujer no había dejado su hogar voluntariamente. Esto la llevó a transferir el caso a la oficina de homicidios del departamento del alguacil, convencida de que algo más siniestro podría haberle ocurrido. El sargento Richard García, del condado de Los Ángeles, asumió la dirección de la investigación del presunto deceso de Tom. En octubre de ese mismo año, organizó una búsqueda en el apartamento de Lomita, que David y Kathy habían dejado recientemente. Durante la inspección, se encontraron manchas hemáticas en la pared del dormitorio y en el suelo del baño, pero las muestras estaban demasiado deterioradas para realizar pruebas concluyentes. Lamentablemente, no se encontró ninguna otra evidencia física relevante en la residencia. El 22 de febrero de 2011, como parte de la investigación, 2 detectives contactaron a Jacqueline. En una entrevista realizada desde Carolina del Sur, la joven reveló una inquietante confesión que su padre le hizo más de 1 año antes. Jacqueline contó que, a finales de 2009, ella y su padre regresaban juntos a casa desde el restaurante. Ambos estaban borrachos y ella había estado fumando cannabis. Durante el trayecto, David se puso a llorar y le dijo a su hija que Dom no iba a regresar. Le explicó que tras una noche de discusiones en su apartamento, había tomado una pastilla para dormir y le pidió a Tom que saliera de la habitación para poder descansar. Sin embargo, ella seguía insistiendo en hablar con él. Entonces, David intentó mantener a Tom fuera de la habitación, colocando una cómoda frente a la puerta, pero ella logró entrar nuevamente. Enojado, el hombre la llevó de regreso a la sala de estar, la ató de manos y pies y le tapó la boca con cinta adhesiva. Luego, regresó a la habitación para dormir, dejando a su esposa completamente inmovilizada durante toda la noche.
Cuando se despertó al día siguiente, encontró a Dawn sin vida, asfixiada por su propio vómito. David insistió en que el deceso de su esposa había sido un accidente y le aseguró a Jacqueline que el cuerpo nunca sería encontrado. Además, le pidió a su hija que enviara un mensaje de texto desde el teléfono de Dawn a una de sus amigas, diciendo que estaba bien y que comenzaría una nueva vida en Florida. Después de enviar el mensaje, la joven se deshizo del dispositivo en un intento de proteger a su padre, ocultando así las pruebas que lo incriminaran. Tras confesar el horrible secreto a los detectives, Jacqueline, siguiendo las instrucciones de las autoridades, llamó a su padre usando un micrófono y le dijo que había hablado con la policía sobre lo que él le había revelado. En la mañana del 23 de febrero de 2011, David vio un artículo en un periódico local que informaba que la desaparición de Dawn era investigada como un homicidio. Se lo mostró a Kathy y entre lágrimas expresó arrepentimiento. Le aseguró a su nueva pareja que Dawn no volvería y repitió una y otra vez que había sido un accidente, tal como le había dicho a Jacqueline anteriormente. Kathy, horrorizada y sin saber qué hacer, le sugirió que hablara con su abogado. Sin embargo, David tenía otros planes. La pareja se dirigió a Rancho Palos Verdes, al sur de Los Ángeles, un lugar conocido por sus impresionantes acantilados. Mientras conducían, David lloraba y le confesó a Kathy que planeaba saltar desde el precipicio. Una patrulla policial comenzó a seguirlos e intentó detenerlos, pero David aceleró y se alejó a toda velocidad. Finalmente, se detuvieron en un mirador panorámico y caminaron hacia el borde del acantilado. El hombre se disculpó de nuevo con Kathy, le dijo que nadie le creería si contaba lo que había ocurrido esa noche de octubre y que nunca volverían a estar juntos. También le pidió que le dijera a su madre y a su hermano que los amaba mucho. Luego, David saltó del acantilado. Afortunadamente fue rescatado rápidamente por un helicóptero policial y trasladado al hospital, donde recibió tratamiento por sus heridas. Después del intento de David de quitarse su propia vida, el sargento García ejecutó órdenes de allanamiento en varios lugares clave: la nueva residencia del chef, la casa de su madre y en el restaurante. Pese a las detalladas búsquedas, no se encontró ninguna evidencia física directamente relacionada con el fallecimiento de Dawn. Sin embargo, durante el procedimiento en el negocio de los Vince, un perro entrenado en rastreo de cadáveres se detuvo en un cobertizo y en varias áreas detrás del local, lo que sugirió que había habido algo de interés en esas zonas. El 1 de marzo de 2011, el sargento García y su compañero llevaron a cabo un interrogatorio grabado con David en el hospital. Durante esta declaración, el chef repitió la versión de los hechos que ya había compartido con Jacqueline y confesó que no era la primera vez que utilizaba cinta para inmovilizar a su esposa. Según dijo, había recurrido a este método en otras ocasiones para evitar que Dawn saliera a manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas. Mientras David aún estaba en recuperación, fue formalmente acusado de asesinato en primer grado. Cuando su condición se estabilizó, fue trasladado al hospital de la prisión estatal. Aunque las autoridades ya habían dado por cerrada la investigación y estaban listos para avanzar con el aspecto legal del caso, el 15 de marzo, el sargento García y su compañero realizaron otra entrevista grabada, a petición del propio David. Durante esta segunda entrevista, el hombre reveló detalles perturbadores sobre cómo se deshizo del cuerpo de Dawn. Según su relato, tras darse cuenta de que su esposa había fallecido, para eliminar la evidencia decidió utilizar las trampas de grasa del restaurante, las cuales se debían vaciar a diario y limpiarse con frecuencia. Introdujo los restos de Dawn en una gran olla con agua hirviendo y lo cocinó lentamente durante 4 días. Luego, mezcló los restos con grasa y otros desechos del restaurante y los puso en grandes bolsas que arrojó al contenedor de basura. También mencionó que la única parte del cuerpo que no desechó fue el cráneo de la víctima, el cual había escondido en el ático de la casa de su madre.
en caso de que decidiera moverlo a otro lugar en el futuro. Aunque David parecía estar angustiado, durante la entrevista no mostró signos de somnolencia o confusión causados por alguna de las medicaciones que estaba tomando. Tras la declaración, la policía llevó a cabo una búsqueda en el ático de la casa de la madre de David, pero no encontraron el cráneo ni ninguna otra evidencia relacionada con el crimen. Lastimosamente, los restos de Dawn nunca fueron recuperados. Ante la trágica noticia, los seres queridos de Dawn, quien no había llegado a cumplir 40 años, realizaron una ceremonia privada en celebración de su vida. Además, vecinos de Lomita hicieron una vigilia nocturna en honor a la víctima y dejaron flores y notas de despedida en la fachada del restaurante. El juicio, que tuvo lugar en el Tribunal Superior de Los Ángeles, comenzó en septiembre de 2012. David se declaró inocente y argumentó que no le había quitado la vida a su esposa intencionalmente. Pese a las pruebas en su contra, decidió no testificar en su propia defensa, según el consejo de su abogado. Sin embargo, esto no evitó que diera una extensa declaración inicial de 45 minutos ante el juez, donde alegó que debido a la medicación estaba alucinando cuando habló con los detectives del alguacil, intentando minimizar así su responsabilidad en lo ocurrido. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que David ultimó a Tom en un ataque de ira relacionado con el dinero que faltaba en el negocio. Presentaron una serie de pruebas contundentes, incluyendo escalofriantes grabaciones reproducidas para el jurado. Una de estas cintas mostraba a David recuperándose de su caída casi fatal, confesando a la policía cómo, según él, había acabado accidentalmente con la vida de su esposa y cómo se había deshecho del cuerpo. Testigos que conocían a la pareja también declararon sobre los problemas en su matrimonio. Karen, quien era sumamente cercana a Tom, relató que ella le había dicho que su esposo la había tomado del cuello al menos en una ocasión. Además, un amigo de David mencionó que el chef había expresado, en términos peyorativos, sus deseos de acabar con la vida de su esposa, debido a la sospecha de que ella había robado $300 del restaurante. También subieron al estrado Jacqueline y Kathy. La primera contó al jurado lo que anteriormente había dicho a la policía, narrando la noche en la que su padre confesó el crimen. Luego, Kathy habló de la mañana del 23 de febrero, cuando David le echó la noticia sobre la investigación del homicidio de su esposa, y posteriormente saltó desde el acantilado. Durante la presentación de la evidencia, el acusado permaneció sentado en una silla de ruedas en la mesa de la defensa, con las manos cruzadas y el rostro sin emociones. Incluso, mientras escuchaba las grabaciones donde él mismo dio detalles del crimen, mantuvo una expresión impasible. Por otro lado, la defensa de David rectificó parte de su confesión inicial, específicamente el método que el acusado, dicho por él mismo, usó para deshacerse de los restos de la víctima. Argumentaron que el acusado estaba bajo los efectos de sedación después de una cirugía cuando hizo esas declaraciones y que por lo tanto no eran verídicas. Según su nueva versión, David habría tirado el cuerpo de Tom en la papelera detrás de su restaurante. Aunque los investigadores no encontraron restos en el lugar, a pesar de buscar más de una vez. El doctor Marvin Pietruska testificó sobre los medicamentos que David había recibido desde marzo de 2011, cuando fue hospitalizado. Según dijo, el acusado había estado tomando lorazepam, hidrocodona, morfina y Benadryl, que podían causar somnolencia, confusión, alteración de la memoria y dificultades para realizar actividades diarias. Estos efectos secundarios podrían variar según la dosis, el metabolismo del usuario y la combinación de medicamentos. La defensa argumentó que la evidencia no justificaba una condena por asesinato en primer grado y pidió que, en su lugar, su cliente fuese juzgado por homicidio involuntario. Después de 8 días de juicio, el 27 de septiembre de 2012, David Vince, de 49 años, fue declarado culpable de un cargo reducido,
asesinato en segundo grado. La fecha para dictar la sentencia se fijó inicialmente para diciembre de ese mismo año. Sin embargo, tras conocer el veredicto, David despidió a su abogado, aparentemente insatisfecho con la defensa que había recibido. En cambio, decidió representarse a sí mismo en la audiencia de sentencia, enfrentándose a una condena de entre 15 años y cadena perpetua. Debido a los retrasos provocados por esta situación, la sentencia se dictó en marzo de 2013. Durante la sesión, David reiteró su inocencia, afirmando que él amaba a su esposa y que él no la cocinó. Aseguró no recordar haber confesado el crimen y dijo que su supuesto intento de quitarse la vida al tirarse por el acantilado en realidad había sido una caída accidental. David también alegó que su abogado anterior no había presentado suficientes pruebas sobre su estado médico y no le permitió testificar. Solicitó un nuevo juicio, pero sus argumentos no fueron convincentes. Finalmente, en marzo de 2013 fue condenado a 15 años de prisión. En junio de 2021, el criminal solicitó la libertad condicional, pero su petición fue rechazada. Según los registros penitenciarios, a la fecha de este video seguía encerrado en la prisión estatal de California en Corcoran. El deceso de Dawn Vince fue una tragedia profunda y perturbadora. La confusión y la falta de respuestas claras sobre lo que realmente ocurrió, junto con la grotesca historia de cómo el hombre con el que compartió su vida durante 15 años supuestamente desechó su cuerpo, han dejado a sus seres queridos con un dolor inimaginable. Además, aunque se hizo justicia, no poder sepultar sus restos los privó de darle un cierre adecuado a su trágica historia. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.